¿Qué es un podcast? Un podcast es una transmisión digital de radio. Dicha transmisión se puede bajar a su dispositivo móvil, a su teléfono celular, a su iPad o a su tablet. Este es el Bilingual Podcast con Alejandro Marín. Voy a intentar hacer este Bilingual Podcast de la forma más profesional posible sin estudio. La mayoría de los Bilingual Podcasts que he publicado este año se han hecho todos desde los estudios de Todelar, y hoy he cambiado ese estudio de Todelar por la terraza del apartamento de mis papás en la ciudad de Pereira, donde estoy tomándome un receso, pero un receso un poco doloroso por la muerte de mi tía Nelly hace unos 3 días. Este es creo que el quinto hermano de mi mamá que se muere, y no sé si es el quinto, creo que son como 4 hermanos que se han muerto ya en el transcurso de 5 años, según lo escribía mi papá. Y estoy grabando este podcast en la terraza a las 2:30 de la mañana, 3 de la mañana del 23 de diciembre del 2014, a punto de despedir un año que estuvo lleno de cosas maravillosas y difíciles y complicadas y emocionantes, y de viajes y de shows y de conciertos y de música y de canciones y de una que otra pelea, pero también de muchos momentos gratificantes que le dan a uno los medios de comunicación y que le da a uno la radio. Pero bueno, ya va todo llegando a su fin. Estoy grabando este podcast de la manera, como decía, más profesional posible, e intentando captar pues los sonidos que se oyen de fondo de la que es una típica Navidad en el occidente colombiano. Creo que estamos en el occidente, no en Risaralda, pero bueno, espero que la grabadora dé el sonido, si no profesional, dé el sonido que debe dar una grabación de carácter profesional, y que el micrófono se oiga bien. Lo he calibrado como me lo pidió la ingeniera María Elisa Ayerbe en una rumba de hace unos días en mono. Entonces también eso me tiene un poco preocupado, porque la verdad es que yo no soy muy bueno con el tema de máquinas y de ingenierías, y me gusta más bien como tener todo organizado a la hora de hacer un programa de radio y tratar, pues soy un buen ejecutor de radio, pero no soy un buen ingeniero. O sea, no sé dónde meter un cable, ni cómo ponerlo, ni cómo meterlo, ni exactamente cuál es la diferencia entre lo mono y lo estéreo y todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, pues intento hacer lo que mejor puedo como profesional de la radiodifusión. Y quiero cerrar el año pues obviamente con el podcast, porque el podcast me dio este año muchas satisfacciones. Primero, haber tenido por primera vez en la historia del formato, me da la impresión a mí, a un patrocinador. Yo creo que no había o no ha habido hasta el momento transmisiones de radio digital a la carta y que se puedan descargar, que cuenten con el respaldo comercial de un anunciante. Y a mí me sucedió, a mí me pasó, gocé de la posibilidad de presentar el podcast durante 8 episodios a través del patrocinio de Bogotá Beer Company. Fue, creo que, un logro importante de carácter profesional y radial, que espero que en algún momento se pueda capitalizar, no solamente desde mi podcast, sino desde otro tipo de podcast y de otro tipo de productos. Y entonces el haber logrado ese momento significó algo muy importante para mí, porque a pesar de que una marca puede llegar a ser muy intrusiva para productos de radio, como nos suele suceder, y que mucha gente esté huyéndole a los productos de radio porque comercialmente representan una intrusión de sus oídos, y porque cuñas y comerciales y menciones y patrocinios, estos también de alguna forma organizan muchísimo nuestra manera de construir productos. No quiero decir que uno no sea un fanático de radio y un amante de la radio, y por encima de ser un radiodifusor profesional no sea un aficionado, ¿no?
y que como aficionado uno no deba experimentar con otras formas de radio porque no tenga un patrocinador, ni tampoco como radiodifusor profesional no se atreva a hacer este tipo de productos. Pero cuando de pronto uno no es como muy organizado, o cuando uno no es muy cuando uno no es como muy sí, como que no tiene, ¿verdad? Cuando la creatividad a veces no tiene un proceso lineal, porque digamos que no ha habido nunca una disciplina que vaya más allá, no sé, de leer un libro cada cierto tiempo. Es complicado también regular esos procesos creativos y permitirles como una forma, como darles no solamente una forma, sino también como un proceso, como una linealidad, como ponerlos en continuidad. Y ese es uno de los temas más complicados que tenemos los que hacemos radio en todos los sentidos, y es la continuidad. Y bueno, me ha pasado a mí también en áreas de la vida personal que la continuidad no ha sido como mi mejor cualidad. Nunca he sido un hombre de continuidades hasta hace muy poco tiempo, y creo que una de las únicas cosas en las que he podido ser continuo ha sido mi matrimonio, porque llevo ya 14 años de casado. Espero poder pasar la prueba del sabor de los 15 años en el 2015, pero bueno, digamos que eso me ha durado. Los programas que he hecho en Todelar me han durado, no sé cómo, pero creo que también uno va aprendiendo y uno va construyéndose como persona y como profesional, y he gozado de muchas oportunidades y las he aprovechado al máximo a pesar de no haber sido muy continuo con ellas. Y he llegado como a la conclusión de que un patrocinio, por ejemplo, en el caso del Bilingual Podcast, fue bastante provechoso y bastante interesante, porque por un lado la campaña que respaldaba toda la idea de venderle a la Bogotá Beer Company el Bilingual Podcast estaba enraizada en una idea que sigue siendo bastante legítima para el formato podcast en Colombia, y que tiene que ver con el 1%, y pues obviamente la cantidad de gente que puede estar conectada con un podcast en la actualidad en Bogotá o en cualquier otra parte del país. Yo pienso que las formas, los formatos de radio que en estos momentos nacen en la internet y que apenas están alcanzando una notoriedad bastante interesante en países como Norteamérica, de donde provienen, por supuesto, las plataformas que originaron esas posibilidades de radiodifundir a través de una señal que no es necesariamente pues la señal de radio de antena, sino la señal de internet. Apenas están como viendo el fruto de casi 10 años del podcasting como una forma alternativa de hacer radio, con productos como el podcast de Marc Maron, que acabo de oír recientemente, el que fue coronado por el sitio web Slate como el más importante en la historia del formato podcast, y que fue una entrevista que le hizo a su colega Louis C.K., muy recomendado, tienen que oírlo. Pues obviamente es preferible, no importa que no sepa inglés, pero óigalo simplemente por el gusto de escuchar una buena conversación, que creo que es uno de los pilares del podcast de Maron, en quien también está muy inspirado este ejercicio de radio que yo he llamado el Bilingual Podcast. El Bilingual Podcast nació como una idea muy al estilo de Marc Maron, oyendo a Marc Maron y como que obteniendo de Maron un modelo de radio que a mí me gusta por el tema conversatorio y también por la temática que utiliza el Maron. Acaba de ser escogido como el podcast más importante de la historia y de todos los tiempos. Yo no sé si detrás de eso haya un negocio o no,
si lo estén moviendo con el fin de mover también el podcasting en términos generales, pero lo cierto es que Slate hizo una lista de los 10 podcasts más importantes, todos por su episodio más grande del 1 al 10. Y el número 1 fue Maron y su entrevista con Louis C.K., nuevamente muy recomendado, y más recientemente hablando nuevamente de la popularidad del podcast en los Estados Unidos y la manera como inmediatamente empieza a ganar tracción en el público masivo, el público que va más allá de aquel nicho que se interesa primordialmente o principalmente u originalmente en la forma de radio y que determina un poco ya la masividad del formato. Es ese programa que está haciendo la productora de Ira Glass, que se llama Sarah Koenig, en National Public Radio en los Estados Unidos, en NPR. Ese programa sobre la muerte de este muchacho Adnan Syed, la muerte de esta chica de Baltimore de origen asiático llamada Hae-Min Lee, y que era novia de un muchacho llamado Adnan Syed, que fue acusado y luego condenado a cadena perpetua por el homicidio de su novia. Y ese programa de 12 episodios es una muestra muy clara de la importancia que tienen las formas nuevas de radio en este tipo de formatos, en este tipo de plataformas, independientemente de la cantidad de oyentes que tengan, sino más dependientes de la temática y de la manera como se ejecutan y de la continuidad que se le pueda dar a esa narrativa y a esa historia, y de la posibilidad que uno tiene de construir un medio masivo en una plataforma de esas construida para nichos, porque a la final, independientemente de que usted suba a iTunes y iTunes tenga 500 millones de tarjetas de crédito o 500 millones de usuarios suscritos, pues muy seguramente va a ser complicado para uno llegar a una masa crítica como lo ha hecho Maron en un país como Colombia, mientras que pues en Estados Unidos Maron lleva, no sé, creo que por ahí unos 8 o 10 años haciendo su podcast, de pronto un poquito menos, y ya tiene como 100 millones de descargas, pero estamos hablando también de 8 o 10 años, un proceso bastante largo para un país de 350 millones o 300 millones de personas como en Estados Unidos. Y en Colombia, tener un formato de estos y creerle, y que una marca le crea, y que una marca esté dispuesta a bajarse del bus con una plata para sostener el ejercicio de radio, que parece ser lúdico, pero que inmediatamente la marca se vincula, también empieza como a tomar cierta seriedad, porque hay un compromiso comercial mediante el cual pues usted no solamente está promoviendo la marca, sino también buscando un contenido que a esa marca le interesa. Y como sucedió con Bogotá Beer Company, ellos tenían su campaña del 1%, y a mí me parecía, y creo que a Juan Abel Gutiérrez también le parecía, que el ejercicio de podcasting podía llegar a funcionar de una manera muy especial, sobre todo cuando tiene usted una campaña como esa y un producto como ese, hablando del 1%. Y así fue como se hicieron esos 8 episodios del Bilingual Podcast. Algunos de ellos se contó con muy poco tiempo para hacerlos, pero en términos generales las conversaciones que se llevaron a cabo este año fueron todas fascinantes, llenas de momentos muy especiales y por supuesto acompañadas de una audiencia que valió muchísimo la pena entretener por ese medio, y que me sigue intrigando y fascinando, incluso a veces mucho más que la radio terrestre, porque en la radio terrestre creo que ya todo está hecho, ya todo está dicho. Las canciones que hay que poner son las canciones que hay que poner. No hay canciones que permitan como esa levedad y esa emoción que en estos momentos da un podcast. Y creo que voy a seguir explorándolo, y por eso estoy aquí metido en esta terraza, tratando de ver si en esta ocasión, ahora que no tengo a 113, puedo ejecutar el programa, así sea en su última
emisión desde aquí con un aparato, con este aparato, con mi grabadora nueva y con la grabación de una entrevista que hice con un artista